en la palabra del Señor. Amén. Todos los que se están conectando también allí, les saludo. Pueden quedarse, quédate allí porque hay una palabra para ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia para dar inicio, para poder empezar en el nombre de Jesús en el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 24, verso 1. San Lucas 24, verso 1. Para los que tienen y van encontrando, me dicen un fuerte amén. Gloria a Dios. San Lucas capítulo 1, verso 24, verso 1. Amén. Dice la poderosa palabra de Dios, por ser palabra la leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. Amén. Señor mi Dios, en esta hora, Padre, delante de ti, delante de tu presencia, estamos en esta preciosa, preciosa noche donde venimos, Señor, a buscar de tu presencia. Venimos, Señor, para oír de ti a través de tu palabra. Háblanos, Señor, en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, toma el control de este lugar, Señor. En el nombre de Jesús se ha quebrado todo yugo, toda opresión, Señor. En el nombre de Jesús toda carga se ha depositado a tus pies. En el nombre de Jesús, Señor, este lugar queda libre para la gloria y honra de tu nombre. Cielos abiertos, Padre, para oír de ti, sentirte a ti. En el nombre de Jesús, ángeles tuyos, ministradores en este lugar, Señor. Gracias te damos. Amén y amén, Jesús. Podés tomar tu asiento, ponerte cómoda. Vamos a adentrarnos en esta preciosa palabra en esta noche. Amén. Bajo el tema, Dios no está muerto. Amén. Dios no está muerto. Hay una película ya de hace mucho que creo que tiene el mismo nombre, una película cristiana, Dios no está muerto. Amén. Y vamos a ver eso en esta noche. La resurrección habla en Lucas capítulo 24, lo que acabábamos de leer. La palabra dice que ya Jesús fue crucificado y ya era el primer día de la semana, ya era domingo a primeras horas de la mañana. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. ¿Qué sepulcro? Al sepulcro donde se le metió a Jesús, amén. Porque ya se le crucificó y ya se le puso en el sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado. ¿Quiénes? Las mujeres, amén. Y algunas otras con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, amén. Yo estuve en esta semana, estos días, ayer específicamente, estuve estudiando sobre esto, y empecé a indagar versículos antes del capítulo 24. Podemos ver el por qué las mujeres fueron el primer día, ese domingo a la mañana, se fueron al sepulcro. Porque según las costumbres que ellos tenían, siempre era embalsamar el cuerpo ya muerto, ya lo aromatizaban, lo envolvían, ya lo limpiaban, lo ponían las especies aromáticas, porque había una costumbre judía, amén, para los muertos. Y en este caso, ellas hicieron esto ese domingo a la mañana, y versículos antes entendemos por qué lo hicieron ese domingo a la mañana, porque Jesús, cuando murió ese viernes, unos días antes, cuando murió Jesús, ya estaba por ser día de reposo. Y entonces cuando Jesús murió, no tuvieron tiempo de hacerle todo ese proceso para su cuerpo, amén. Entonces rápidamente lo bajaron. Cuando Jesús murió, lo bajaron de la cruz y lo envolvieron
Jesús es sepultado, antes de lo que leímos, pueden meditarlo en sus casas. Y habla la palabra que no tuvieron tiempo, más que lo bajaron, lo envolvieron en sábana y ya fueron a llevarle en el sepulcro, que usaban rocas. En aquellos entonces eran rocas blandas donde se hacía huecos y se tapaba como sepulcro. Amén. Entendiendo eso, entendemos por qué ellas vinieron nuevamente el domingo en la mañana, porque sábado era día de reposo y al día siguiente de que Jesús murió no iban a poder ir a terminar el trabajo de ese viernes cuando Él murió. Entonces no fueron sábado porque no podían según la ley, porque sábado no se hacía nada. Entonces domingo a la mañana, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro ellas a terminar lo que habían empezado cuando Jesús murió. Amén. Entendiendo eso, yo puedo empezar a meditar esto y me llama la atención de que las mujeres fueron insistentes. Fueron mujeres que conocían a Jesús. Fueron mujeres que realmente le siguieron a Jesús en su ministerio, en su travesía, en todo lo que Jesús venía predicando en esos años. Y cuando Él muere, están ellas allí. Cuando Él murió, ellas estuvieron allí. Cuando no pudieron, si bien ese sábado, fueron domingo a la mañana a terminar aquello. Y eso me llama la atención, iglesia. Porque nosotros tenemos que ser así también. Tenemos que perseverar. Decí conmigo, perseverar. Tenemos que perseverar. ¿Dónde? En el propósito. ¿Cuál es el propósito? La tumba estaba allí. Dentro de la tumba estaba un llamado Jesús. No estaba cualquier persona. Dentro de la tumba, aleluya, estaba Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, aleluya. El que no tiene sombra de variación. Aquel que te prometió muchas promesas a tu vida, a tu casa y a tu familia. Estaba en esa tumba, aleluya. Y estas mujeres, entendiendo que Jesús estaba allí, se fueron y hicieron su trabajo el viernes y no dejaron a medio terminar. Fueron nuevamente el domingo. Amén. La perseverancia de un hijo de Dios, iglesia, es lo que hay que tener ante el temor, ante el dolor, porque pese a todo lo que yo puedo notar aquí, que tenían todos los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, los hijos de Jesús en aquel entonces, tenían dolor. ¿Por qué? Porque su maestro había muerto, pero te cuento que murió temporalmente nomás. ¿Por qué? Porque la tumba, iglesia, es momentánea. Amén. La tumba es momentánea, iglesia. ¿Qué te quiero decir? Que dentro de la tumba estaba un Jesús. Quiere decir que dentro de la tumba estaba un propósito. Quiere decir que dentro de la tumba estaba la voluntad del Padre. Quiere decir que dentro de la tumba está, aleluya, la voluntad de Dios. Yo no sé por lo que tú estás orando. Capaz esté orando por algo, pero esté ahí dentro de una tumba. Pero te cuento que es la voluntad del Padre. Amén. Y la tumba solamente es temporaria, porque de aquí va a salir y va a resucitar Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Jesús no está muerto, Él está vivo. Amén. Y lo que Él te promete, iglesia, Él lo va a cumplir. Amén. Pero el tema es que somos muy apresurados. A veces queremos que de la tumba sea unos segundos. Queremos que Lázaro salga rápido. El papá Jesús le hizo esperar a María y a Marta 4 días. A veces queremos rápido, pero con Jesús la voluntad de Él no es rápido. Decí conmigo, la voluntad de Dios, el propósito de Dios es al tiempo de Él. Capaz sea 3 días, capaz sea 2, eso le digo yo, capaz sea 2, 3 días, una semana, unos años, unos meses, pero tarde o temprano Jesús va a resucitar esa oración, va a resucitar aquel familiar, va a resucitar los recursos, va a resucitar lo que tenga que resucitar en ti. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir a la tumba. Amén. Tienes que ir a la tumba. No porque hoy es día de reposo no me voy. Capaz siempre van a haber obstáculos
discípulos antes de llegar al domingo. Va a haber un día de reposo, va a haber una ley, va a haber un impedimento, pero al día siguiente levántate tempranito. Capaz el sábado lloré un chiquitito, el domingo me levanto, me voy a la tumba, voy a llevar las especias aromáticas, voy a llevar, aleluya, el ungüento, trae la mejor adoración, sigue adorando, aunque no veas al Jesús adentro. ¿Qué pasó con las mujeres? Entraron ya, pastor, dentro de la tumba. No le vieron a Jesús. Se asustaron. ¿Qué pasó acá? No le vieron a Jesús, tuvieron temor, aleluya. Aunque dentro de la tumba no le veas a Jesús, la tumba es temporaria, iglesia. Y a veces estamos dentro de la tumba, se mueve la piedra, vemos pequeños milagros, vemos la piedra removida. Oh, wow, Dios está conmigo. Dios no se olvidó de mí. Ay, santo. Entramos dentro de la tumba y vemos que no está Jesús. Ay, yo estoy solita dentro de la tumba. No estás solo. Es que tienes que seguir creyendo. Jesús no está muerto. Aleluya. Aleluya. Y a veces nos quedamos dentro de la cueva, pastor, y miramos. ¿Y qué pasó? Nos olvidamos de toda la promesa que Jesús había hecho a sus discípulos. Todo lo que los discípulos estaban pasando ya era algo que Jesús ya le había dicho que iba a pasar. Pero cuando ellos pasaron por eso, si igual le vino el temor, le vino la duda, se asustaron. Amén, gloria a Dios. Aleluya, hoy estaban hablando los jóvenes del temor. Te viene el temor. Aunque tú no le veas a Jesús adentro de la tumba, aleluya, no estás solo. Hay dos ángeles que se te van a presentar allí. ¿Por qué buscas? Le dijeron los ángeles a las mujeres, al que vive dentro de los muertos. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? Jesús tiene el poder. Él no está muerto. Él está vivo. Dios no está muerto, iglesia. Dios es un Dios de vivos. Dios es un Dios que quiere, aleluya, que si estamos muertos, si estamos realmente muertos, secos por dentro, nos haga Él despertar, nos haga vivir y vivo empecemos a adorar. Papá quiere, aleluya, ser hijos, quiere ser padre de hijos vivos. Porque Él no está muerto. Él es Dios de vivos y no de muertos, dice la palabra. Así que, iglesia, empecemos a ver nuestra condición. ¿Cómo estoy? Pero yo estoy caminando. Pero yo estoy bien. Pero por dentro, ¿cómo estamos? Porque a veces estamos más muertos que vivos. A veces somos sepulcros blanqueados. Por dentro, ¿cómo están los pensamientos? ¿Cómo están los pensamientos por dentro? ¿Cómo estamos con todo lo de adentro, lo de acá? ¿Cómo estamos? Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. En el nombre de Jesús. La palabra, justamente en el 24, verso 13, habla en el camino de Emaús. Les resumo que las mujeres cuando salieron de ahí, salieron gritando con temor y gozo, dice la palabra. Se fueron corriendo por las aldeas, fueron a donde estaban los otros discípulos, se fueron a contarle lo que habían visto, que entraron en la tumba, que no le encontraron a Jesús, pero que le salió dos ángeles y todo lo que le dijo, y se fueron. Y es como que estaban medio dudosos los discípulos, pero Pedrito se fue con todo. Tengo que ir a ver. Y se fue Pedro y se fue, encontró la tumba vacía, así como las mujeres habían descrito. La palabra habla que unos cuantos estaban yendo a un lugar, camino de Emaús. Y la palabra dice que había 2 discípulos caminando. Las mujeres que se fueron ahí a testificar y que estaban diciendo lo que había acontecido. Que Pedro se fue a ver la tumba y otros 2 discípulos estaban yéndose a otro lugar. Y se le aparece allí Jesús a esos 2 que estaban por el camino. Y esos 2 no le reconocieron. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban nublados, dice la palabra. ¿Por qué? De la tristeza, del dolor.
y no reconocieron que Jesús le estaba hablando, de que Jesús estaba caminando con ellos hasta cierto tramo donde Jesús viene, parte el pan y toma el vino, y ahí ellos se despiertan y dijeron: wow, este era Jesús. ¿Acaso nuestro corazón no ardía cuando Él nos hablaba por el camino? Es Jesús que está vivo. ¿Y por qué a veces no creemos que Jesús está vivo? ¿Por qué a veces no creemos de que Jesús puede hacer? ¿Por qué a veces creemos de que Jesús no puede resucitar algo? ¿Por qué? Porque estamos nublados los ojos. Estos dos discípulos estaban nublados de tristeza y dolor. ¿Qué te está nublando la vista, iglesia? De que no estás pudiendo ver. Estás siendo nublado. ¿Por qué? Por la duda, el temor, la incredulidad. Que no te deja ver más allá de que tu Dios está vivo y lo puede hacer a su tiempo, pero lo va a hacer. Somos demasiado incrédulos. A veces, iglesia, decimos de labios: yo te creo, pero tu corazón está lejos de Él. ¿Por qué? Porque duda, porque no cree de que Jesús puede transformarte realmente, de que Jesús puede transformar al otro. Amén. Hay que seguir yendo a la tumba como fueron estas mujeres. Sigue yéndote, porque yo digo nomás, si era una Larisa de antes, ay, Jesús ya murió, se fue mi esperanza en aquella cruz. Lo bajamos, lo envolvimos en una sábana, lo metimos dentro de la roca. Yo ya me voy, no hay esperanza para mí. ¿Cuántas veces decimos: Jesús ya murió, no hay esperanza para mí? Yo ya me voy, ya tiro todo, ya me voy. Y ya no me voy a ir más a la tumba. No quiero más irme. ¿Por qué? Porque lo que tus ojos están viendo, lo que tus ojos vieron, fue un Jesús crucificado. Fueron los problemas, fueron las decepciones, fueron las traiciones, fueron las calumnias, fue la necesidad. Jesús se quedó en esa tumba y Él se quedó ahí en el madero y luego en la tumba. De ahí murió. Mis esperanzas se fueron, la fe ya se fue. Iglesia, y esas mujeres fueron valientes, que volvieron a irse. Y así tenemos que ser. Volver a irnos a la tumba a la mañana. Aunque tenga olor. Porque imagínense, Jesús ya había muerto antes, domingo en la mañana. ¿Cómo iba a estar el cuerpo de Jesús? Y ellas, aún sabiendo lo que iban a ir a encontrar en esa tumba, fueron porque su Jesús estaba allí. Si Dios te dio una promesa, aleluya, aunque ahora esa promesa no está oliendo como tiene que oler, tienes que ir a la tumba y llevar un ungüento y póstrate ante Él, porque si tu Jesús te lo dijo, lo va a hacer vivir. Gloria a Dios. Pero a veces, iglesia, no hacemos eso. Renunciamos muy rápido. Y eso es lo que no debemos de hacer. Renunciar rápido, no. En el nombre de Jesús. Porque papito no quiere persistente. Porque Él está vivo. Vivo en nuestros corazones. Vivo en la familia, vivo en el trabajo, aunque ahora otra sea la dimensión. Tienes que creer en lo que papá te dijo, si viene de su voluntad. Por eso le digo, la cueva estaba Jesús, era la voluntad de Dios, era el propósito. Cuando tú sabes que es la voluntad de Dios, tu marido, tu esposa, ese trabajo que Dios te dio, ¿por qué quieres renunciar? Porque está oloroso la cuestión, pastora, en esta cueva. Tú no sabes, pastora. Este es un Jesús, pero un propósito. Pero está oloroso. No puedo ni con pinza, ni si me pongo por mi nariz. No aguanto. No sabemos, pastora, lo que es acá en mi trabajo. No sabes lo que es acá en mi trabajo, en mi casa. No sabes lo que es esta necesidad, pastora. Yo te cuento que si es la voluntad del Padre, va a salir vivo y tú saldrás glorificando a Dios. Mi Cristo vive, mi Cristo lo hizo. Pero no renuncies.
pasa y vuelvo a esto quiero enfocar, iglesia. Si la cueva y Jesús estaba allí, entendemos que es la voluntad del Padre, porque era la voluntad y el eterno propósito de Dios que Él venga a morir por nosotros. Iba a ser un proceso duro para Jesús, los discípulos iban a llorar, pero era necesario porque Jesús vino para salvarnos y era el propósito de Dios. Es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Hay voluntad del Padre que nosotros a veces queremos, no puedo y estamos ahí. Hay voluntad de Dios perfecta y está la voluntad de Dios permisiva. ¿Cuál es la voluntad del Padre perfecta? Ejemplo, la voluntad de Dios es en el matrimonio. Les cuento nuestra experiencia. Cuando 11 años de casado, 11, gloria a Dios, amén. 11, amén. 11 años de casados. Cuando nos conocimos con el pastor, o sea, era toda la voluntad del Señor, amén. Porque hay voluntades del Señor. ¿Cómo le puedo explicar esto? Hay voluntad de Dios que viene por voluntad de Dios y hay otras que tú la haces porque la quieres hacer y esa es la voluntad permisiva también del Padre. Porque si bien Dios te dice hace esto, esa es la voluntad de Dios y tú no la haces, Dios va a permitir que suceda porque está libre albedrío, tú decidiste. Bueno, yo no quiero hacer la voluntad de Dios, yo hago lo que quiero, muy bien, hazlo porque hay el libre albedrío y esa es la voluntad permisiva, porque en todo caso en nuestras manos está decidir, porque Dios es un Dios caballeroso. Amén. Amén. ¿Qué pasa con la voluntad permisiva? Que Dios te va a permitir que tú hagas ciertas cosas, pero después vas a venir llorando. Y el famoso, mi costilla me enseñó. ¿Verdad que sí? Me costó, me enseñó esto, lo otro y lo otro. Y sí, esa es la voluntad permisiva. Dios permitió, sí, porque tiene una voluntad permisiva también para ti. Pero las consecuencias se pagan, iglesia. El hijo pródigo, ahí vamos al hijo pródigo. ¿Cómo fue el hijo pródigo? El papá, la voluntad del padre, ¿qué era? Que el hijo quede ¿dónde? En la casa con el papá. Sin embargo, en la voluntad permisiva, ¿qué hace el hijo? Se manda a mudar porque ya tiene 18 años, porque ya es mayor, porque el libre albedrío está. Y yo decido y se manda a mudar él a otra ciudad y se va y ya se gasta toda su plata, come comida de chancho. Pero en la voluntad permisiva, Dios le permitió ir a hacer lo que él quiere. Pero están las consecuencias. Comió casi comida de cerdo, sus sandalias se desgastaron, sus vestidos fueron desgastados, pero volvió por la misericordia de Dios a la casa del Padre. Porque papá, aunque tú hagas esa voluntad permisiva, te va a estar esperando con los brazos abiertos, porque esa es la voluntad y es la misericordia de papá. No va a desechar a un hijo suyo. Pero tenemos que hacer la voluntad de Dios y no la voluntad permisiva. Porque papá en esa voluntad permisiva no está queriendo muchas lágrimas, más nos está queriendo cuidar. Ahí voy, cuando nos casamos, la voluntad de Dios era siempre este varón para mi vida. Pero ¿qué pasó con la manera en cómo se dio las cuestiones? Nos mudamos de San Lorenzo con mi mamá. En mi soltería nos mudamos a la ciudad de Itá. Un mes después él se muda de San Lorenzo. Él, separándose de la mamá de su hijo, se va a Itá también. Y nos conocemos en Itá. Yo me voy de acá, allá y él también allá. Y él un mes después, él llegó a Itá. Encima, frente a frente. Él trabajando ahí en Leopard en la caja y yo hacia el otro lado de la calle vendiendo ropa. Y todos los días yo le miraba y él todos los días me miraba. Después ella empezó a pedirme mi número y no le di hasta que porque se hizo del ingenio, consiguió mi número de teléfono mediante un tercero y me empezó a mensajear y cosas así. Se iba, me pedía sencillo de 500 y de a 100 de coquería, 5 de a 100. Y dije, una cosa, Dios mío. Bueno, en fin y en conclusión, yo cristiana, en el camino del Señor, sirviéndole a Dios, la voluntad del Padre, porque era algo de loco, porque Dios ya habla, Dios habla, iglesia. Es que a veces no le podemos oír cuando Dios habla, no le entendemos. No es que no le oímos, pero no le entendemos que es Dios el que nos está
yo estaba estudiando en la facultad, porque nos mudamos de San Lorenzo y tal, pero yo seguía estudiando en la facultad. Cuando yo estaba estudiando en ese entonces en la facultad, acá, por Asunción, en el trayecto del colectivo, cuando yo venía de Itá a Asunción, siempre, una vez yo les digo, era Dios, y yo no lo sabía diferenciar. Me dijo, y él no sabe, ahora se va a enterar. Dios me dijo que mi futuro esposo se iba a llamar Víctor. Y encima yo dije, Señor, yo ya estoy loca. 18 años tenía yo. Yo ya estoy loca, Señor. No. Víctor. Y yo sentía, porque está la voz de Dios y está el sentir en el Espíritu. Y yo ya escuché, me asusté. Y estaba el sentir en el Espíritu, te vas a casar rápido. Yo, Señor, no, que me voy a casar rápido. Yo tengo 18 años aún. Quiero estudiar, estoy estudiando. Y no sé, ¿qué pasó en ese interín? Yo venía, al otro día le dije a Dios, hablando en el colectivo, le dije, sí, ¿por qué me pasó esto, Señor? Confirmame si sos vos, ¿verdad? Pero cartel visto, ferretería Víctor. Pero el letrero, y él no sabe eso, él ahora él se está enterando. Ferretería Víctor, el nombre Víctor era enorme. Yo, santo Dios, pero Víctor. Y yo que no estoy loca, quedo allí. Esa siempre fue la voluntad del Padre. La voluntad permisiva, lo que yo quise hacer. Me alejé del Señor porque esto, porque lo otro, porque el enemigo es astuto, porque para desenfocarte es demasiado rápido el enemigo. Empieza con un pequeño desánimo, no anima después en la iglesia unos días, no me voy a enfriar, si no me voy te vas a enfriar porque te enfrías rápido. ¿Qué pasó después? Ya empiezo a ver mal el pastor y que la pastora y que el líder de jóvenes y empecé a ver todo mal. Yo, voluntad permisiva mía, me enojé con todo el mundo, salí de la iglesia. Yo voy a seguir a Cristo, yo no me voy a descarriar. Mentira del diablo, un pequeño mes después, yo ya descarriadísima, ya me descarrié. ¿Y qué pasó después? Esa es la voluntad permisiva. Sufrí, lloré, me hirieron muchísimo. La voluntad permisiva de Larisa, haciendo y Dios permitiendo eso. ¿Y qué pasó después? Tomé la decisión de hacer bien las cosas, quería volver a los caminos del Señor y ahí dije voy a hacer bien las cosas, papá, ya es hora, ya es tiempo, después de casi un año y dije voy a volver a tus caminos, papá. Dios ya empezó a hablarme por todos los lados de madrugada, me enviaba audio una hermana ahí, Dios te quiere de vuelta en su casa y un montón de cosas, que cuando sabes que Dios te está llamando nuevamente. Y bueno, entonces volví a los caminos del Señor y le di la oportunidad a él. Él estaba en el mundo, mundanísimo, Saulo de Tarso y todo lo demás. Y yo dije, ¿qué me va a hacer una mancha más al tigre? Ya se para Pamaico. Va esto, la separa, veo si me caso o si le doy la oportunidad a un hombre que relativamente como hombre, sin ser espiritual, era un hombre muy bueno. Que me quería, 28 años tenía, yo tenía 20 ya más o menos cuando eso, 19, 20, bebé, y él 28, él me lleva 8 años, iglesia. ¿Y qué pasó? Entonces dije, bueno, voy a hacer las cosas, pero ¿qué? Una mancha más al tigre, porque ese era mi eje. Ya me descarrié ya de todo, ¿qué es lo que tanto dije, verdad? Entonces agarré y él empezó a insistir, él quería algo serio, ya era más grande que yo, él quería algo serio, quería formalizar la cosa, se dio la cosa, todo, y nos casamos rapidísimo. Se cumplió lo que Dios me dijo, nos casamos rápido, me casé joven con un llamado Víctor. La voluntad, ¿qué te quiero decir con esto? Que la voluntad de Dios es perfecta, pero la permisiva, cómo se dio la cosa fue, porque papá en esa voluntad permisiva que permitió en mí, yo como esposa después de él, yo siendo conocedora de Cristo, él no, me tocó orar mucho por él. Me tocó y lloré tanto, y lloré, y en las veces que lloraba él más se levantaba.
Y me tocó aguantarla ahí y orar y perseverar, ir a la tumba, aleluya. Aunque yo no estoy viendo todavía lo que tú me dices, este varón se va a convertir, te va a servir. Y estuve así por un tiempo no muy largo, porque papá por su gracia lo hizo rápido conmigo. Pero ¿qué pasó, iglesia? Dios no te va las lágrimas y todo eso. Dios me quería guardar. Si yo hubiese seguido en la iglesia, este varón era la voluntad de Dios, pero hubiese sido diferente si yo le decía, vamos a la iglesia si me querés. Y vamos, y se hubiese convertido antes de yo casarme con él. Todas las lágrimas que yo lloré estando de casada, capaz no lo hubiese llorado si es que yo estaba y perseveraba en la voluntad del Padre, que siempre fue él. Pero en la permisiva me tocó orar, me tocó ayunar, me tocó perseverar, me tocó orar y estar allí. Y papá, eso yo te digo, va a permitir, pero te quiere librar de tantas cosas. Te quiere librar de muchas lágrimas más. Entonces, si tú sabes que es la voluntad de Dios servirla a Él, si tú sabes que es la voluntad de Dios esa persona que está al lado tuyo, tu trabajo, si tú sabes dónde tú estás plantado y es la voluntad de Dios, persevera en esa voluntad y en ese propósito, que vas a ver el milagro resucitado. Capaz un año después, pero llega. Gordito. Se convierte. Gordito ya. Inversión mejorando. Con más inversión, chulo. Amén. Por eso yo les digo, está la voluntad perfecta y la permisiva. Papá va a permitir porque Él es caballeroso. Pero tienes que tener en claro cuál es la voluntad del Padre para ti. Allí partimos. Y en esa tumba estaba un Jesús. Y el propósito era morir por todos nosotros y darnos salvación. Así que sigue perseverando y ve a la tumba, que Cristo no está muerto. Aleluya. Tengo cronómetro aquí. Voy por 30 minutos, amén. Santo Dios, vamos mejorando, amén. Ahora vamos a cronometrarnos. Tengo unos minutitos más en el nombre de Jesús. Sigue perseverando. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios. ¿Por qué miras aquí y miras allá? Sí, ¿por qué le estás buscando entre los muertos al que vive, al que reina? ¿Por qué duda? Si papá ya te habló, lo va a cumplir. Persevera en el nombre de Jesús. Debemos de perseverar. Termino con esto. Lucas, capítulo 20, verso 38. 20, unos capítulos antes nomás de donde estábamos. Lucas 20, 38, ahí en tu lugar. Dice así la poderosa palabra del Señor para terminar. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Aleluya. Dios no es Dios de muertos, iglesia. Y acá habla en un contexto. Léanlo después en su casa. Versículo antes empieza a hablar sobre la pregunta de la resurrección. En el verso 27 vamos a leer un poco del capítulo 20 de Lucas. Llegando entonces algunos de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Aquellos que le seguían a Jesús y decían y cuestionaban de que la resurrección pueda haber. Decían que no hay resurrección, no existe resurrección, que no puede haber vida después de la muerte. Los cuales niegan haber resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere, escuchen un poco, teniendo mujer y no dejare hijo, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Ahí le ponen de ejemplo. Hubo pues 7 hermanos, escuchen, iglesia, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Le tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Entonces, en la resurrección, pues, le preguntan los saduceos a Jesús: ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Vienen los saduceos y le dicen a Jesús: acá un ejemplo, Jesús, porque le querían cuestionar. Vienen a
decirle, acá Jesús hay un ejemplo, te vamos a poner por ejemplo, hay 7 hermanos, muere uno, y entonces la ley y la costumbre de antes es que la esposa de este primero tiene que tomarlo el segundo hijo, o sea, su cuñado, tiene que llegarse a su cuñada. ¿Para qué? Para que pueda tener descendencia su hermano que ya murió, porque la descendencia tiene que seguir. Pero la palabra dice que en este ejemplo de 7 hermanos, los 7 se murieron y la mujer fue esposa de los 7. Se casó con uno, murió su primer marido, pasó a ser esposa del segundo de su cuñado, o Manoyedule y segundo cuñado, no tuvieron hijos, entonces ella pasó otra vez a ser mujer del tercero, y pasó a ser mujer del cuarto, y pasó a ser esposa del quinto, así sucesivamente hasta los 7 murieron, murió la mujer y nunca tuvieron descendencia. Sí, yo hace tiempo no me hago casar con ella. Dice, iba, ¿qué pasa, verdad? Medio dudosa ahí, pero bueno. Dice que los 7 se murieron, no tuvieron descendencia y la mujer se muere también. Entonces vienen los saduceos, vienen le preguntan a Jesús y le dicen, imagínense un poco la pregunta que le hacen. Le dicen, Jesús, en la resurrección, o sea, ya que murieron toditos, en la resurrección, allá cuando vos venga, cuando Cristo venga, en otras palabras, ¿qué va a pasar con esta mujer? ¿Cuál de los 7 es su marido? Si con los 7 en la tierra, Toduda Beari fue esposa de los 7. Y entonces en la otra vida, en otras palabras, ¿esposa de quién es? Y vos si te pones a pensar, ilegalmente, ¿verdad? Si esposa de los 7 fue en la tierra. Pero Jesús viene, le habla y léanlo después. Le da a entender y le dice, hijos, miren, en la resurrección, ya acá en la tierra, la gente tiene por costumbre casarse y darse por casamiento y todo aquello. En la resurrección, cuando partamos, allá en el cielo, ya no habrá boda. No es que vamos a ir a casarnos otra vez con fulanito, venganito. Ya no habrá eso. Si bien vamos a reconocernos, no va a haber más boda ni gente que se dé en casamiento entre hombre y mujer. ¿Entienden? ¿Y qué les dice? ¿Por qué ya no se hará boda? Eso es aquí en la tierra, ya no. Verso 36. Porque ya no pueden más morir, pues son igual que los ángeles. Una vez que uno parte allá, al más allá, ya somos ángeles. Nadie como Abema Yamenda, Yedupea, Ñamomare. Entonces, hijo, le estaba diciendo que eso en otra palabra, esto es irrelevante la pregunta que me están haciendo. Amén. ¿Y cuántas veces somos tan saduceos que venimos a preguntarle cosas que no tiene sentido a Dios? Que tiene todo lo que pasamos aquí en la tierra. Si al final nuestro tramo aquí en la